a medio mundo por la filtración de información. Hemos escuchado a los ministros, sobre todo al Premier y al ministro Chero, defender este proyecto. ¿Hay una posición tomada al respecto en Alianza para el Progreso? Bueno, no lo hemos conversado aún, pero estoy segura de que nosotros como bancada vamos a votar en contra de este proyecto, ¿no? Un proyecto que definitivamente busca una protección directa a la presidencia de la República, al presidente de la República por todos estos actos de posible corrupción que están en su entorno, ¿no? Atenta pues directamente con ustedes, con los medios de prensa, ¿no? Entonces, ¿cómo se pretende pues ponerles una mordaza para que la población no se entere de todos los actos de corrupción? Obviamente que ocurren en todo nivel, ¿no? Hoy en día mucho más pues alrededor del presidente de la República dentro del Ejecutivo. ¿Es un proyecto pensado y elaborado con el hígado, con sangre en el ojo? Lo digo porque, bueno, se da pues como usted dice en medio de unas investigaciones tremendas, claro, no solo al presidente, sino a muchos funcionarios del gobierno actual. Yo creo que más que con el hígado se ha redactado con temor, ¿no? O sea, nosotros nos venimos enterando a través de los medios de comunicación de todas las denuncias de los posibles actos de corrupción pues, que ocurren dentro del Ejecutivo, en el caso de los sobrinos, en el caso de los ministros, no posiblemente del mismo presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que la población no sepa esto, porque nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación. Además de ello, ya la presidenta del Poder Judicial se ha pronunciado sobre esto y también está de hecho en contra, es uno de los poderes del Estado. Gracias a Dios que este proyecto va a verse en el Legislativo, en el Congreso, y estoy segura que más de la mayoría, más de la mitad, muchos de los congresistas vamos a estar en desacuerdo. Bueno, no solo la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Olivia Barrios, también entiendo la flamante presidenta del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, y es por eso que hoy, no sé si lo pudo escuchar, el premier Aníbal Torres arremete contra ella e incluso dice que si él estuviese en la Junta Nacional de Justicia, ya la hubiese citado porque lo que ha hecho es ilegal dar declaraciones en ese sentido. Bueno, creo que siempre el premier emite sus pronunciamientos con el hígado, ¿no? En realidad lo que él está haciendo pues, es de escudero del presidente de la República, queriendo pues, que a todas luces se apruebe este proyecto de ley para proteger al presidente. O sea, esta es una ley con nombre propio. Entonces, en una democracia nosotros no podemos permitir. Lo acaba de decir el congresista Aguinaga, las leyes tienen que ser generales, no con nombre propio para una persona en específico. ¿APP debería archivar un proyecto de este tipo? Claro que sí, yo estaría de acuerdo en el archivo directo de este proyecto. Se lo pregunto porque incluso, me parece que es en la Comisión, no recuerdo si de Constitución o de Justicia, la congresista Gladys Echaíz propuso o planteó un proyecto muy similar que incluso incluía penalizar directamente a periodistas. Claro. Y lo que se señalaba es que, oye, ese proyecto es incluso más peligroso que el del Ejecutivo. Se cuestionó y obviamente pues no ha dado el resultado que quería, ¿no? Entonces sé que de repente, no sé cuál es la posición de la autora Echaíz, pero ese proyecto no ha pasado ni siquiera debate. Y digamos, eso definitivamente, para cerrar el tema, no debería prosperar una iniciativa de ese tipo. De ninguna manera, de ninguna manera. Y justamente hablando de los casos de corrupción e investigaciones que se tienen frente al poder político, al gobierno del presidente Castillo, y se lo preguntaba el congresista Aguinaga, se está investigando, se va a investigar a la cuñada del presidente de la República en el Ministerio Público. Hoy, el Contralor General de la República, Nelson Schack, también anuncia que va a investigar el caso porque la señorita pues, no es funcionaria pública y no sabemos si trabaja para la empresa constructora que ganó esa licitación. ¿El Congreso debe abocarse específicamente a este tema? Claro que sí, es un tema pues que preocupa realmente, no estamos hablando de un adolescente, entiendo que tiene cerca de 26 años, ya sabe lo que hace, se va a ofrecer obras públicas a un lugar, colocándose el chaleco de una empresa constructora, entonces el solo hecho de colocarse el chaleco ya nos hace presumir que ya forma parte de esta empresa constructora, ¿no? Y ofreciendo obviamente un servicio, primero, que no le compete. Segundo, que ser tan cercana, porque entiendo que es hija del presidente, obviamente tiene que tener los cuidados. Acá no podemos decir no sabía o pecó por ignorancia, no. Entiendo que el presidente tiene que haber, pues, al menos dado las indicaciones a sus familiares más cercanos, esposa, hijos, hermanos, para que sepan cuáles son las prohibiciones. Nosotros como congresistas hablamos con nuestras familias para que sepan qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, porque por todos lados, a veces cuando tú eres funcionario del Estado y no tienen el acceso directo a ti, buscan a tu familia. Entonces yo pienso que el presidente
o está siendo pues muy inocente, ¿no? Que no está dándole, o muy inocente, o de repente pues está utilizando también a la familia para que haga las cosas que él no puede hacer. Ese era mi punto, ¿no? Porque uno trata de interpretar qué es lo que está ocurriendo, sobre todo esto que ocurría en los primeros meses del gobierno del presidente Castillo, porque esto se dio en septiembre, entiendo, octubre, septiembre. Uno podría decir, bueno, quizá actuaron por ignorancia, no sabían, quizá la cuñada, hija de Cariño, era voluntariosa, quería ir a las comunidades. ¿Podríamos quizá tratar de pensar bien en ese sentido o no? Bueno, es una subjetividad, ¿no? El hecho concreto es que ha ido a una comunidad y ha ofrecido un servicio, colocada el chaleco de una empresa constructora en compañía de funcionarios de esta empresa. Entonces, el hecho concreto existe. Lo otro es lo que nosotros podríamos imaginar. ¿No? En un tema de penalizar, obviamente lo que hemos escuchado es lo que se va a valorar. Pero no le da la sensación, creo que muchos quizás piensen así, de que van saliendo cosas que son graves. Todas ellas son graves y graves. Todo lo que circunda al presidente en relación a su familia es grave, ¿no? Listo. Obviamente. Pero todo sigue igual y salen los ministros a decir, no, aquí no pasó nada. Claro, yo rechazo totalmente la postura del ministro Salas, ¿no? Que indica que él no ve nada malo ahí. Entonces, tiene una ceguera bastante selectiva, ¿no? Cuando se trata de ver cosas en otros lugares, sí tiene los ojos bien abiertos, pero cuando se trata de un hecho tan evidente y tan censurable como el caso de la cuñada del presidente, él dice, y lo dice bastante fuerte, que no ve nada malo. Entonces, ¿cómo no va a existir un hecho irregular si se trata de la cuñada del presidente que se va a un pueblo a ofrecer obras públicas, cuando sabe pues que ella no es primero que no es funcionaria, no es competente y sabe que está cometiendo un delito? Ahora, son 26 años, no se trata de un adolescente. Sí, claro, pero ¿cuál es la salida nuevamente? Porque esto se va a investigar, pero usted sabe que esto tarda años en el sistema de justicia y tanto politólogos, exprocuradores coinciden en que la solución está en las manos del Parlamento. Claro que sí, no, bueno, en este caso obviamente no, porque ese es un caso que lo tiene que ver No, pero me refiero a la crisis global del gobierno, ¿no? Claro, tenemos tantas cosas, obviamente yo soy una de las congresistas que está convencida de que el presidente no debería estar un minuto más ejerciendo la presidencia de la República, pero lamentablemente aún no llegamos al consenso de tener los 87 votos para plantear una nueva moción de vacancia. Entonces no podemos nosotros seguir permitiéndonos estar de brazos cruzados cuando tenemos tantos hechos irregulares. Es imposible creer que todo el entorno del presidente esté involucrado en posibles actos de corrupción y que el presidente no lo sepa. Los sobrinos, los ministros, o sea, hay audios incluso que se indican ya que aparentemente el presidente tiene pues serios indicios de haber estado involucrado en estos actos. Pero si eso no convence a cierto sector del Congreso, difícilmente vamos a lograr los 87 votos. A ver, yo voy a pedir algo, ¿no? No es a nosotros los que estamos convencidos a quien se les tiene que hacer esa pregunta. Es a los congresistas que aún están confiando en este gobierno que contesten en cada vez que ustedes los entrevistan el por qué no se animan, ojo, no es porque es un ánimo simplemente porque se me da la gana de querer claro, entiendo, pero sino porque hay motivos más que suficientes para plantear una moción de vacancia y que se obtengan los 87 votos y le demos, pues, de acuerdo al orden constitucional, el paso, pues, a la vicepresidenta de la República para que pueda ejercer, pues, en tanto ella también no sea, pues, aún acusada. Sin embargo, digamos, la principal preocupación o desconfianza de los otros parlamentarios como Fuerza Popular, Renovación Popular o Avanza País está en APP, en Alianza para el Progreso. Incluso acaba de escuchar a Alejandro Aguinaga. Él dice que APP y ayer Jorge Montoya, Renovación Popular, han terminado convirtiéndose en la práctica en aliados del gobierno. Bueno, son opiniones que respeto pero no comparto. Yo soy parte de la bancada de Alianza por el Progreso, para el Progreso, y nosotros tenemos un lineamiento de oposición. Nosotros somos bancada de oposición. Sí, es cierto que en algún momento han habido votos, pero ya serán estos congresistas que votaron en abstención o en algún momento a favor del Ejecutivo. Por ejemplo, el caso de Luis Picón,
que ya no está formando parte de nuestra bancada y que fue expulsado justamente porque no estaba en la línea que nosotros ya tenemos como bancada. Ahora nosotros hemos retomado, estamos teniendo muchas más reuniones y los votos de nuestra bancada son en bloque. Nos definimos como una bancada de oposición y en esa línea es la que vamos. Sin embargo, las posiciones o actitudes del líder del partido, César Acuña, no ayudan mucho en eso. Y le vuelvo a recordar el tema de la presentación en una conferencia de prensa junto a Beatriz Merino, casi defendiendo la tesis del presidente, cuando luego la propia UCB, la César Vallejo, le manda un documento a la SUNEDU y recién dice, sí, pues acá sí hubo plagio. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, en un documento dices que sí y en la conferencia dices que no. Claro, realmente ya el ingeniero ha aceptado que fue un error que él tenga que haber salido en esta conferencia cuando a quien le competía dar una respuesta sobre ello era a las autoridades universitarias, ¿no? Al rector y en este caso también a la señora Beatriz Merino. Ya la universidad se ha pronunciado que esta tesis pues tiene pues más del 80% de plagio, ¿no? Entonces saludamos que se haya dado pues por fin pues esa respuesta que el Perú entero esperaba. Una tesis que no aporta originalidad, o si la aporta, pues la aporta en un 14%, que es nada. Entonces esperamos pues que la universidad, o en todo caso la SUNEDU, quien sea competente, le retire el título al presidente y pues se tenga que aplicar las sanciones que correspondan. ¿Pero cree que esas actitudes, además de ciertas votaciones, terminen jugando, digamos, en contra de, o haciéndoles perder la presidencia de la mesa directiva, que ya habían acordado con algunos grupos? Claro, es un acuerdo que nosotros esperamos se respete. Obviamente, repito, nosotros como bancada somos una bancada de oposición y estamos en esa línea. El gobierno está demasiado desgastado, está demasiado envuelto en posibles actos de corrupción, que acercarse es imposible. O sea, no hay un nivel de acercamiento. Nosotros somos firmes con eso, somos bancada de oposición y en esa línea es la que vamos a continuar de aquí en adelante. Ahora, ¿qué sucedió, para no alejarme del tema de la mesa directiva, qué sucedió con la filtración de este audio? Porque efectivamente usted, como primera vicepresidenta de la mesa directiva, estaba en el bolo para ser una posible candidata a la presidencia del Congreso. Pero usted misma en un comunicado señaló que el audio se filtró en digamos, en las esferas más altas del partido, de APP. ¿Qué información ha tenido al respecto? Bueno, fue una reunión que tuvimos con el Comité Ejecutivo y participamos el congresista Salguana en su calidad de vocero y mi persona en la calidad de primera vicepresidenta. Una reunión donde se tocaron temas coyunturales, ¿no? Reuniones políticas que se realizan pues en todas las organizaciones políticas y lamentablemente hubo una persona que faltó a la lealtad, ¿no? Y traicionó ese ámbito de privacidad, ¿no? en el que se desarrolló esta reunión. ¿Quién fue? Entonces, estamos esperando los resultados de la investigación que ya el partido está desarrollando. Esperemos que dentro del más breve plazo tengamos el nombre y pues se aplique la sanción más drástica pues que merece. ¿Cuántas personas estuvieron en esa Estuvimos reunión? 12 personas y lo que sí debo dejar en claro que por una persona no se puede tildar a todas por igual, ¿no? Y yo debo dejar en claro también que respecto al congresista Salguana, yo le tengo mucho respeto y como sé que él me lo tiene a mí también, entonces yo no creo que él haya sido capaz de una situación como esta. Eduardo Salguana es un congresista que ya tiene pues toda una carrera política, no se le conoce por actos de traición, entonces yo tengo plena confianza de que él no está inmiscuido en este tema. Ahora, ¿por qué? Debe ser otra persona. Porque desde otros partidos podrían pensar, oye, mira, ellos están que se apuñalan a la interna por la mesa directiva. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? No es así. No. No existe para nada eso. O sea, los nombres que se lanzaron a través de la prensa. Eduardo Salguana, Lady Camones, Héctor Acuña, Gladys Echaíz, Roberto Quiabra. Los lanzó la prensa. Nunca salió ni el Comité Ejecutivo, ni mucho menos el líder y fundador de nuestro partido, el ingeniero César Acuña, a decir son tales y tales. Lo dijo el día martes 21 de junio a las 10 de la mañana, el ingeniero suelta 3 nombres. Eduardo Salguana, Lady Camones y Héctor Acuña. El mismo día, a las 5 de la tarde, se filtra ese audio. Entonces, ¿hubo propósito? Sí. Hubo un propósito. Claro, a eso voy. Hubo una persona que la quiso perjudicar claramente. Claro, pero que no es una persona, no es un congresista. No es un congresista. ¿Estás segura de eso? Yo estoy segura de eso. Pero puede ser alguien cercano a un congresista. Claro, lejos de, si todos, por ahí suena, que es Eduardo Salguana, lejos de ayudarlo, prácticamente le ha hecho un daño terrible porque le están sindicando a él como autor de algo que yo rechazo totalmente. O sea, yo no considero que Eduardo Salguana haya sido capaz de un tema así. Yo lo descarto. Como repito, yo le tengo mucho respeto como sé que él me lo tiene a mí.
Ahora, evidentemente esto generó muchísima molestia en Acción Claro Popular. que Usted ha pedido claro que las sí. disculpas del caso, pero yo conversaba la semana pasada con Elvis Vergara, que está investigado por ser de los denominados niños, y entiendo que usted se refería Claro a que ese sí. grupo Sí. y no a todo el partido, pero bueno, las cosas ya se dieron. Las frases fueron lamentables y yo tengo que reconocer, porque por más... Pero en el fondo las cree. En el fondo Obviamente las cree. hay un tema, mira, yo soy de formación abogada, soy abogada y considero que mis expresiones fueron excesivas porque en tanto ellos estén en un proceso de investigación, la gente puede decir muchas cosas, pero yo como abogada tengo que decir, la presunción de inocencia pesa sobre ellos y en tanto no haya una sentencia que indique que han cometido un delito, yo no los puedo haber llamado Eso así. lo dice Lady Camón, es la Abogada. congresista abogada Así es. en un medio de comunicación, Así evidentemente. Pero usted estaba en una conversación coloquial y no sabía que le estaban grabando. Un momento de indignación por tantos hechos de corrupción que circundan, no solamente por el caso de los niños de Acción Popular, sino también por el Ejecutivo. Entonces hay momentos, nosotros somos seres humanos. Somos congresistas, pero también soy una ciudadana peruana que se indigna cuando ocurren este tipo de situaciones. Yo estaba indignada por lo que pasaba, fui de repente, cometí un exceso y por eso he pedido las disculpas y las seguiré pidiendo porque no puedo haber generalizado y manchado la honra de un partido democrático pues, y que tiene todo un recorrido político en nuestro país, ¿no? Entonces, ese ha sido un error, ¿no? El haber generalizado por un grupo que está aún en un proceso de investigación. ¿O esto le conviene a un grupo dentro de Acción Popular que no le interesa que APP presida la mesa directiva? No lo sé, esa pregunta tendrías que hacérselas en todo caso a Acción Popular. El hecho es aquí que hay un acuerdo político de palabra que nosotros esperamos que se cumpla. Nosotros cumplimos en julio del año pasado en los acuerdos que se daba para que se conforme esta mesa que está liderada actualmente por Acción Popular. Y en la primera vicepresidencia, Alianza para el Progreso, se quedó como acuerdo verbal de que este año liderara Alianza para el Progreso. Entonces, obviamente, se van a iniciar nuevas negociaciones. Es cierto, la coyuntura es totalmente distinta, pero los acuerdos se hacen para que se cumplan. Entonces, sí, claro. nosotros esperamos que las bancadas pues, cumplan esto, que el partido Alianza para el Progreso, en la persona de nuestro líder y el Comité Ejecutivo, evalúe a quienes pues, ellos consideren sea la persona adecuada para que represente al partido dentro de la mesa directiva y se haga un trabajo no para Alianza para el Progreso, un trabajo para el Perú. Exacto. Eso es lo que el problema, se busca. entiendo, es que los candidatos que ha puesto sobre la mesa el líder del partido, César Acuña, no convencen a otros grupos, ya le dije cuáles, Renovación, Fuerza Popular y Avanza País. Entonces, no pueden por esa quizá tosudez terminando o perder la mesa directiva. Bueno, eso va a ser, como te digo, producto de las negociaciones que se van a dar en el más próximo plazo, ¿no? Obviamente hay que conversar con todas las bancadas, el partido tendrá que presentar también su mejor cuadro en consenso, ¿no? Porque obviamente puede presentar una persona que quizás las demás bancadas no la acepten, entonces tendrán que haber un tipo de negociaciones, cambiar quizás el candidato y presentar el candidato de Alianza para el Progreso que tenga el consenso y aceptación de las demás bancadas. ¿Por qué no Gladys Echaíz, que tiene, según lo que hemos podido encuestar, el consenso de las bancadas? Gladys Echaíz forma parte de la bancada de Alianza para el Progreso. Para nosotros es un honor que ella sea pues tan voceada. Entonces, esa decisión la tendrá que tomar el partido en conversación también con las demás bancadas. Pero entiendo que no es de las candidatas del líder del partido, César Acuña. Bueno, ella, ya lo ha dicho el secretario general Luis Valdés, que ella y el general Roberto Quiabra también están en evaluación. O sea, aquí no hay todavía una definición. Entonces, muchas cosas se dicen, pero no hay una respuesta oficial que diga, oye, Gladys Echaíz está descartada. El partido no lo ha descartado, ni a ella, ni a Echaíz, ni a Quiabra. Entonces, están en evaluación todavía. Ahora, ¿están conversando con bancadas más cercanas quizá al gobierno del presidente Castillo como la bancada magisterial? Se lo pregunto porque Edgar Tello dijo que venían conversaciones con APP. Bueno, el tema de las conversaciones, de las negociaciones, yo todavía no he participado en ninguna. El acuerdo inicial era que la mesa directiva no la conforme ni Fuerza Popular ni tampoco Perú Libre. La realidad de ahora es que Perú Libre se dividió en 4 o 5 bancadas, si no recuerdo. Será producto de las negociaciones, ¿no? De repente puede o no formar parte de la mesa directiva, de repente no forma parte de la mesa directiva, se hace una renegociación sobre el tema de las comisiones. Todo esto va a ser producto de las conversaciones que de aquí en adelante pues se tengan
con todas las bancadas. Ahora, otros temas claves tienen que ver, con la situación de Dina Boluarte. Usted menciona, una solución a la crisis podría ser la vacancia del presidente, el contexto ha cambiado. Que creo que es necesario. O sea, la imagen del presidente está demasiado golpeada, demasiado desgastada, sigue cometiendo los errores. El tema de seguridad ciudadana, tenemos creo que el quinto o sexto ministro del Interior. O sea, no hay solución a los problemas, el tema de agricultura. Bueno, es una crisis total, ¿no? Entonces, si la cabeza está mal, todo va a estar mal. Pero yo le preguntaba sobre Dina Boluarte, que también pesa una acusación constitucional, y entiendo que ella ha ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su posición sobre ella? Bueno, considero que es una posición errada la que está tomando, o la decisión que está tomando el abogado, porque ella ha debido accionar a través de una acción de amparo, ¿no? Agotar esta vía para recién ir a la vía que ella ha acudido actualmente, ¿no? Entonces, yo considero como abogada que ese es un error. Ahora, es un proceso que todavía se va a ver y se va a tener un resultado. Hay un hecho evidente que sí, pues ella ha faltado, pues, ¿no?, a la ley al haber participado, pues, siendo ya ministra de Estado en este club Apurímac y haciendo, pues, gestiones a nombre de... como presidenta de este club, ¿no? Y de alguna manera, más allá del fondo del asunto, que digamos, es muy discutible y los hechos están ahí, incluso un informe de la Contraloría General de la República, más allá del fondo, no validarían este discurso del gobierno de que hay una estrategia muy clara, muy bien trazada para tumbarse al gobierno de Pedro Castillo, la vacancia, la denuncia constitucional. A ver, el hecho de la vicepresidenta es un hecho concreto, es un hecho objetivo. Aquí no hay subjetividades, es un hecho concreto. O sea, ella realizó actos como presidenta, entonces eso no es un hecho subjetivo, es un hecho objetivo. Que el Ejecutivo cometa los errores que comete no hace que nosotros como Congreso querramos estar, no sé, articulando para traernos abajo el Ejecutivo. Eso no es. O sea, si hay hechos concretos dentro de la figura presidencial que está circundado por donde se le mire con posibles actos de corrupción, eso no lo hace el Congreso. Son las decisiones y los actos que comete el Ejecutivo con los familiares, con sus ministros, con el mismo presidente. En el caso de la vicepresidenta, ¿qué tiene que ver el Congreso con las decisiones que ella tomó? Erradas o no, es un hecho objetivo. El Congreso no tiene absolutamente nada que ver en los errores que comete tanto la vicepresidenta como el presidente. Y la pregunta no es culpa del Congreso. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar luego? Es decir, se obtienen los votos necesarios para sacar al presidente e inhabilitar a Dina Boluarte. ¿Qué pasa luego? Es decir, claro, constitucionalmente asume la presidenta del Congreso, pero ¿se va a llamar a elecciones generales, congresales? ¿Se van todos? ¿Se queda el Congreso? Bueno, lo que indica la ley es que se llama elecciones presidenciales. Ya tendrá que haber un consenso de repente. Ese es el tema, que la Constitución no precisa que sean presidenciales, solamente claro, pero dice lo que elecciones. Se está cayendo es la fórmula presidencial. Ahora, es un tema discutible, es un tema discutible, eso es cierto. Y para la población, eso lo decía ayer al congresista Montoya, para la población es, bueno, claro, ellos se tumban al gobierno, pero se quieren quedar todos los congresistas. Bueno, no todos, ¿no? Sabemos algunos que de repente, pues, en nombre de la gobernabilidad y de repente, pues, para darle la tranquilidad que la población necesita, si tenemos que irnos todos, pues nos tendremos que ir y empezar de nuevo. Ojo, esto previas reformas electorales, ¿no? Es necesario tener reformas electorales. Porque irnos todos para el regresar bajo las mismas reglas de juego va a ser más de lo mismo. Está ocurriendo que cada vez el Congreso tiene un desprestigio porque las reglas de juego son las mismas. Sí, claro. Entonces es urgente que se trabajen las reformas electorales para hablar recién de renovar, pues, este Congreso que, bueno, a claras luces, pues, no tiene la aceptación debida de la población. Porque el otro riesgo, si se opta por esa opción de solo llamar elecciones presidenciales, es, pues, que pase lo del 14 de noviembre, usted recordará con Manuel Merino, ¿no? Sería terrible. Es un tema que obviamente se va a discutir y considero de una manera muy responsable de parte de nosotros que somos los que integramos el Congreso, ¿no? ¿Usted está descartada o todavía cree que tiene posibilidad de presidir la mesa directiva? No, no se trata de lo que yo crea, se trata de lo que el presidente del partido y el comité ejecutivo decidan, ¿no? Yo formo parte de la mesa directiva, considero haber hecho un trabajo bueno, no solamente dentro de la mesa directiva, sino también dentro de mi producción legislativa. Si es que me eligen o no, yo desde donde esté siempre voy a trabajar en beneficio de mi región Ancash y en beneficio del país. O sea, sería un honor para mí que me eligieran, pero no depende de mí, depende de la decisión del partido. Pero usted sabe quién fue, ¿no? ¿O no?
Bueno, vamos a esperar los resultados. Muchísimas gracias, congresista Camones. Lady Camones, gracias. primera vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la República, congresista de Alianza para el Progreso. Vamos a cambiar de tema. Vamos al tema justamente que tiene que ver con la ley o la llamada ley Mordaza. Hoy hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros, también al ministro Félix Chero y bueno, diferentes